Sí, Marcela, bien temprano, en 1999, el comandante Hugo Chávez Frías, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por sus conocimientos políticos y militares, entendió la necesidad de revertir la vieja doctrina de la seguridad nacional que se impartía desde la Escuela de las Américas en Panamá para todo el continente, para todos los ejércitos del continente, y a partir de allí estableció la doctrina de defensa integral de la nación, que no es otra cosa sino el pueblo en armas, el pueblo unido en todas sus expresiones sociales para la defensa de la soberanía, la paz y la independencia. Sin duda alguna que esta convocatoria que el presidente Nicolás Maduro ha hecho del día de hoy en Plan Independencia 200, en esa extraordinaria consigna que lo que en sí es la doctrina de defensa integral de la nación, que es la resistencia activa y ofensiva permanente. El presidente hablaba de 284 frentes de batalla a nivel nacional y la movilización permanente de todos los sectores del pueblo para hacer frente a este asedio, a esta amenaza, a esta declaratoria de guerra que el imperio norteamericano, con la farsa de el cartel de los soles, de narcotráfico, que no es más que un acto de desesperación producto de los estertores existenciales del imperio norteamericano y lógicamente con desesperación intentan apoderarse de nuestras riquezas, apoderarse de nuestros recursos para ver cómo logran un respiro frente a lo que es el marco de la geopolítica mundial y del movimiento económico mundial, frente a lo que ha sido el desplazamiento que países como China, Douglas, India, permíteme un Rusia. segundo nada más. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, alude en este momento a este punto, así que lo oímos. Muchas situaciones hemos vivido, pero sin duda la que se ha vivido en los últimos tiempos supera con creces cualquier otra que ha vivido la patria en los últimos años. De las amenazas, de las acechanzas, de la retórica del imperialismo, han pasado a un nivel superior, al asedio, a la agresión, a un intento de escalar un conflicto con este pueblo humilde, este pueblo pequeño, 30 millones de habitantes, 30 millones apenas. Nos han acusado de barbaridades que solo son practicadas por quienes nos acusan, desde terroristas a ser declarados enemigos extranjeros al pueblo de Venezuela en territorio norteamericano. Nos han acusado de dirigir el narcotráfico mundial. Nos han acusado de estar vinculados a los grupos terroristas del mundo. Por cierto, grupos terroristas, la mayoría creados por el imperialismo norteamericano. Y hemos aguantado el vendaval. Este pueblo, gracias a la grandeza de nuestro pueblo. Y en estas circunstancias uno dice, ¿por dónde empezamos nosotros? Para tratar de poner en contexto dónde estamos, para dónde vamos, pero sobre todo de dónde venimos. Yo voy a leer, y siempre uno tiene que recurrir al padre de la patria, Bolívar. Y voy a
tomar parte del discurso de Bolívar ante la sociedad patriótica el 4 de julio de 1811, donde expresó la necesidad de unión para independizarse de España. No es que hay dos congresos. ¿Cómo fomentarán la división los que conocen más la necesidad de la unión? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva y para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar, para dormir en los brazos de la apatía. Ayer fue una mengua, hoy es una traición. Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía. Seguimos con el análisis. Douglas Querales, internacionalista, abogado, nos acompaña. Quedaba más que claro el punto, profe. Sí. Es importante, Marcela, también destacar que de Clausewitz, que en la invasión napoleónica el ejército francés en 1808 a 1814 invadieron Rusia y España. Allí Clausewitz, como teórico, estableció la guerra absoluta, que no es más que el pueblo en armas, como a lo largo de la historia, en el caso de Rusia, lo ha demostrado, para vencer y derrotar a los ejércitos que han pretendido invadirla, incluso en el marco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial para la derrota del ejército hitleriano. Posteriormente, Mao Zedong llamó este modelo la democratización del ejército, pero quien mejor expresó el papel de la doctrina de defensa integral de la nación y el pueblo en armas fue el general Giap en la guerra de Vietnam, y leo textualmente, dijo el general Giap: es así que ante todo era una guerra del pueblo, el educar, movilizar, organizar, armar a todo el pueblo a fin de que participe en la resistencia, se transformó en una cuestión decisiva. Como cuestión decisiva es la conciencia generalizada que hoy tienen los diferentes sectores del pueblo venezolano, esta canallada del imperio norteamericano de pretender aplicar su poderío militar para invadirnos, para apropiarse de nuestros recursos. Pues bien, aquí tenemos un comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada, quien, consciente del papel histórico que le corresponde jugar y de la defensa de nuestro espacio territorial, de nuestra soberanía, nuestra independencia y consecuentemente por la paz, ha convocado a esta inmensa movilización nacional, que es la manera de expresar la conciencia y la disposición para enfrentar esta afrenta que hoy hace el imperio norteamericano. Sin duda alguna, recordemos que ya en 1817 que se produce la primera gran decisión de un estadista como lo fue Simón Bolívar, frente a lo que ya es bastante conocido, en el momento que las fragatas norteamericanas estaban prestando apoyo al ejército realista, pretendían suministrarle armas
Y en ese epistolario, en ese cruce de cartas que tuvo con el representante del gobierno norteamericano, le dejó bien claro cuál era la posición de la defensa, no únicamente del paso hacia la independencia y la territorialidad, sino de la necesidad que había de dejarle al naciente imperio, pues bien clara la situación. De tal forma que el señor Irving, desde ese momento, y los Estados Unidos, el Departamento de Estado, quedó bien claro acerca de cuál era nuestra posición. Y así sucesivamente en las iniciativas para la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá para establecer un sistema de defensa integral de las repúblicas recién liberadas del yugo español. Recordemos que surge entonces la doctrina Monroe, y esa doctrina Monroe que ahora está siendo renovada a través de un neofascismo expresado en Marco Rubio y Donald Trump, que pretenden ser el sistema de colonias tal cual pues como se mantuvo buena parte de nuestro continente bajo la égida del Imperio Español. Así que sin embargo, como tantas veces se ha dicho, Bolívar dejó sentadas las bases de advertencia cuando en aquella carta Patricio Campbell en 1829 manifestó: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar a la América Latina de hambre, miseria, en nombre de la libertad. De tal forma que la doctrina bolivariana se mantiene vigente por su carácter antiimperialista, por su carácter anticolonialista y por supuesto por ser la expresión genuina de la expresión de la soberanía y la independencia. De tal forma que lógico que el salto histórico en este ciclo bicentenario que inició el comandante Chávez, todos estos episodios que se han realizado desde el 2000, cuando en aquel diciembre se produjo la unidad de Fedecámaras y la CTV en el primer intento de ir contra el naciente gobierno por la aprobación de las 49 leyes que venían a beneficiar al pueblo y a darle una transformación al orden jurídico del país. Y de allí en adelante el golpe militar de abril, el golpe petrolero, las guarimbas, las sanciones, en fin, hasta Obama de declararnos como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. De tal forma que todo el manual que les ha servido para derrocar, para acabar, para pulverizar gobiernos en muchas partes del mundo, lo han aplicado en Venezuela, y por saberse conocedores de la inmensa resistencia en este país, ha habido pues descaradamente anuncian con el camuflaje del narcotráfico la invasión a nuestro país, a nuestro territorio. Pero aquí está la respuesta de un pueblo consciente, de una dirigencia consciente, de un equipo de gobierno consciente, de una fuerza armada nacional consciente y, lo más importante, de un pueblo inmensamente consciente de no permitir ese atropello, esa insolencia contra los sagrados suelos. Marcela, pero ni siquiera es desde la pléyade de hombres y mujeres
que en el proceso independentista hicieron la labor de ruptura, de romper las cadenas opresoras del colonialismo español, sino que desde A propósito el de ese mismo romper las momento... cadenas opresoras, 2 minutos te pedimos para ir de nuevo con Diosdado Cabello. Aquí en nuestro país, y ahí está la familia de personas desaparecidas que reclaman a sus parientes, y cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante, ni llevaban droga. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos, utilizando una fuerza letal. ¿Qué es lo que se estila cuando se detecta droga? ¿Bombardear el barco o tomarlo para determinar cuánta droga llevan y llevar presos a los que llevan la droga? ¿Qué es lo que establece el derecho internacional? Hoy día, claro, cuando sale la noticia, los grandes medios de una vez dijeron, se acogieron a la mensaje oficial del imperialismo. No hubo la duda razonable de supuestamente, todo, del Tren de Aragua, asesinados, muertos porque llevaban droga en alta mar. Hoy día la opinión pública mundial está despertando y comienza a hacerse las preguntas reales. ¿Por qué los asesinaron? ¿Cuál es el objetivo de los Estados Unidos? ¿Es atacar el combate a las drogas? ¿Es combatir las drogas? De ser cierto eso, Estados Unidos debería tener su flota entera en el Pacífico, que es por donde sale el 87% de la droga que se produce en Colombia. Pero ellos extrañamente están atacando por donde supuestamente sale el 5% de esa misma droga. Números no nuestros, son números del organismo contra las drogas y el delito de la ONU, números oficiales. No hay lucha contra el narcotráfico. Venezuela no tiene siembras de hojas de coca ni de marihuana en ninguna parte. Venezuela no tiene laboratorios, ese mismo informe así lo dice. Venezuela es territorio libre de laboratorios para el procesamiento de hojas de coca o de cualquier otro tipo de drogas. Y el tránsito por Venezuela es despreciable desde el punto de vista estadístico comparado con otros sectores. Pero ¿saben qué? Venezuela tiene petróleo. Venezuela tiene gas. Venezuela tiene oro. Venezuela tiene agua. Pero les voy a decir algo. Venezuela también tiene dignidad. Y este mensaje es para los que creen que ese discurso de acusarnos a nosotros de lo que ellos hacen, porque ¿cuál es el mayor cartel de drogas del mundo? La DEA. La DEA. ¿Alguno de ustedes ha visto, así sean películas? Aprovecho que están los hermanos invitados. Así sea en película, la captura o la destrucción de un cartel de drogas en los Estados Unidos. Ni en películas los hemos visto. Ni en películas. Esa es la mentira que quieren utilizar contra nosotros, porque en el fondo ellos no están luchando contra ningún grupo que trafica drogas. Ellos lo que quieren es acabar con la revolución bolivariana. Y ahí nosotros como partido tenemos que tomar una decisión determinante. Nosotros como partido. Porque hasta ahora esta ha sido una revolución pacífica. Nuestro comandante nos decía, esto es una revolución pacífica, pero armada.
nos lo dijo Chávez muchas veces. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que están nuestros partidos aliados al Gran Polo Patriótico, debemos tomar una decisión. Porque el imperialismo está decidido a agredirnos, está decidido a hacerlo. Así nadie les crea en el mundo sus mentiras, pero están decididos a agredirnos. ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? Los venezolanos no somos así. Las venezolanas no son así. Tenemos años de historia. Desde nuestros caciques, mujeres y hombres, que enfrentaron al conquistador español. Que no solo lo enfrentaron, sino que resistieron hasta que más de la mitad fue asesinado en el más grande genocidio de la historia. Y mientras en otros lugares pueden acostumbrarse a estar sometidos, aquí en Venezuela no nos acostumbramos. Mientras en otros lugares pueden acariciar la idea que como colonia les iría mejor, nosotros no aceptamos eso. Nosotros estamos convencidos que como pueblo libre nos iría no solo mejor, sino que nuestro pueblo tendría también su libertad. No ha sido fácil hasta donde hemos llegado, hermanos y hermanas. ¿Qué asoman los expertos de aquí y de allá? Expertos, a nosotros decimos aquí manager de tribuna. El enorme poderío militar de los Estados Unidos, nadie lo discute. Nadie lo discute. Agrégale a eso los bárbaros que gobiernan. Pero así como nadie lo discute, nadie puede a nosotros quitarnos el derecho de luchar. Nada ni nadie nos va a quitar ese derecho. Lo que hace nuestra lucha, una lucha auténticamente justa. Auténticamente justa. Porque estaríamos luchando por nuestra independencia, estaríamos luchando por nuestra soberanía, pero también estaríamos luchando contra el opresor, contra el guapetón del barrio. Ustedes que están aquí, hermanos delegados, hermanas delegadas. Venezuela está convencida de ser libre, termina de decir el ministro de Interior, Justicia y Paz del país. Douglas Querales está con nosotros y se prepara para finalizar este análisis. Quisimos darte la palabra final, Douglas, para cerrar todas estas ideas. ¿En qué consiste esta defensa integral de la nación? ¿Por qué se encara? Decía Diosdado Cabello, el imperio está decidido a agredirnos y eso cambia el compás de espera. Él decía también, y esta frase reverbera y seguramente la mediática buitre la va a levantar en todo el mundo, hasta ahora hemos sido una revolución pacífica. Douglas. Cierto, te decía al corte que la historia de resistencia que hemos tenido como nación en el libro de Magallanes, como en el de Rafael María Baral, Historia Política de Venezuela, se recoge que ya en 1499, es decir, 526 años, recibió su dosis Alonso de Ojeda cuando por las costas de Chichiriví tuvo la expresión de la resistencia de nuestro
orígenes frente a la invasión española. Y así sucesivamente a lo largo de aquel discurso ante la sociedad patriótica de Caracas de nuestro libertador, cuando señaló es que 300 años de calma no bastan. Sin embargo, en esos 300 años ocurrieron los alzamientos de los comuneros, el negro Miguel, el Sambo, José Leonardo Chirinos, Wally España, todos los movimientos preinsurreccionales antes de lo que fue el movimiento independentista. Y luego de la traición al proyecto bolivariano ha continuado lo que fue Zamora, lo que han sido las diferentes expresiones frente a el colonialismo y el imperialismo que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, de tal forma que no es nada nuevo la estirpe, el barro del cual estamos hecho, al punto de que justamente en la Carta de Jamaica Bolívar nos definió como un nuevo género humano, el que había surgido de ese mestizaje entre el blanco español, el aborigen originario y el africano esclavo traído para esta tierra. De tal forma que no son palabras que ha dicho Diosdado Cabello, es un hilo histórico en unos hechos muy concretos de nuestra historia que así lo demuestran, que así lo establecen, y sin duda alguna los Estados Unidos, que alardea de pisotear los derechos, pisotea la territorialidad, la soberanía y ha cometido toda suerte de crímenes a lo largo de día. Bien, aquí hay un pueblo decidido a ser libre y en esto estamos comprometidos todos en el marco de la doctrina de defensa integral de la nación, que tiene que ver sencillamente con la finalidad de consolidar la paz, con independencia, con pueblo libre y con unión nacional.